probabilidades no sean iguales. Es un pequeño pajarito compitiendo con una gran paloma. Bueno, siguiente. El día de hoy vamos a avanzar diuréticos. Quería ponerles esta pequeña imagen para que sonrían un poco después de tanto examen. Bien, hablando de generalidades. Normalmente, bueno, yo voy a preguntar diuréticos a partir de la clasificación, los usos, los efectos colaterales. La parte de introducción no me interesa tanto porque ustedes se supone que han avanzado ya todo el funcionamiento renal en fisiología, ¿verdad? ¿Qué es diuresis? Se entiende como diuresis por la pérdida de agua por vía renal. Natriuresis se entiende como la pérdida específicamente de sodio por vía renal. Y los diuréticos son fármacos especiales que inducen la pérdida no solamente de agua, sino también de algunos electrolitos, dependiendo de su mecanismo de acción, por vía urinaria. Según el diurético, bueno, cada diurético tiene diferente mecanismo de acción y poco a poco los vamos a ir conociendo en general. No vamos a entrar en mucho detalle en relación a su mecanismo específico de acción, sino la generalidad. Los diuréticos aprovechan la capacidad del riñón para poder excretar agua y electrolitos. Siguiente. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón, jóvenes? La nefrona. Muy bien. Y la nefrona, a su vez, ¿por qué elementos está constituido? Siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la nefrona? Alison, sin leer mucho la pizarra. Bueno, los componentes son el glomérulo, constituido por la arteria renal, por las arterias renales. El glomérulo está encapsulado. Su cápsula se llama ¿qué? Cápsula de Bowman. Luego le sigue el túbulo contorneado proximal. A continuación el asa de Henle con su rama descendente y su rama ascendente. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal y finalmente los túbulo contorneado distal y finalmente los túbulos colectores. Siguiente. Esa no. Bien, hablando de las generalidades de los diuréticos. ¿Qué fin cumplen los diuréticos? Los diuréticos tienen como finalidad disminuir el volumen sanguíneo. Son útiles sobre todo cuando el paciente se encuentra en estados hipervolémicos. Por ejemplo, paciente con hipertensión arterial, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con edema de pulmón. En esos casos son muy útiles los diuréticos porque disminuyen la volemia. Se encargan además de la eliminación de ciertas sustancias específicas, como por ejemplo el sodio, y ustedes saben que el sodio siempre va de la mano del potasio. Siguiente. A partir de acá me interesa que ustedes dominen el tema, jóvenes. ¿Cuántos grupos de diuréticos son los que se utilizan normalmente? 6. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, las tiacidas, luego tenemos a los ahorradores de potasio, luego tenemos a los diuréticos osmóticos como el manitol y finalmente a los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética. Bien, vamos a ir por el primer grupo, los inhibidores de la enzima anhidrasa carbónica. Siguiente. El único exponente que vamos a repasar es la acetazolamida, aunque también existen otros dos fármacos en el mercado que han sido introducidos recientemente, la dorzolamida y la brinzolamida. Esto no voy a preguntar en el examen, simplemente todo lo que esté en su libro. Bien, la acetazolamida entonces, único representante que nosotros vamos a estudiar en relación a los fármacos diuréticos inhibidores de la enzima anhidrasa carbónica. Siguiente. ¿Dónde actúa la anhidrasa carbónica? ¿Dónde actúa la acetazolamida? Este diurético actúa en la porción inicial del túbulo contorneado proximal y se encarga de ¿qué? De la inhibición de la anhidrasa carbónica. Siguiente. Fíjense bien, la anhidrasa carbónica
carbónica actúa sobre una sustancia llamada ácido carbónico. El ácido carbónico debe ser eliminado de nuestro organismo, no es una sustancia fisiológica. Entonces, la anidrasa carbónica actúa sobre el ácido carbónico y lo desdobla en dos componentes: el anhídrido carbónico que se exhala y el agua libre que llega a formar parte de la molémia propia del cuerpo. Los inhibidores de la anidrasa carbónica inhiben esta enzima de tal manera que el ácido carbónico debe buscar vías alternativas para ser eliminado del organismo. Y dentro de esas vías alternativas se encuentran la disociación. El cuerpo lo disocia, o sea, disocia el ácido carbónico en dos sustancias, el ion bicarbonato y el ion hidrógeno. A su vez, el cuerpo también disocia a nivel renal el cloruro de sodio en dos componentes, el sodio y el cloro, de tal manera que el ion bicarbonato procedente del desdoblamiento del ácido carbónico se junta más el sodio y llega a formar bicarbonato de sodio, que es compatible con la vida. Su función es actuar como tampón. Y finalmente, una anterior. Y luego tenemos al ion hidrógeno. El ion hidrógeno se combina con el cloro y llega a formar parte del ácido clorhídrico excretado en las células parietales del fondo gástrico. ¿Quiénes han llegado al final? Siguiente. Bien. Acá tienen que entender bien esto. ¿Cuáles son los usos clínicos de la acetazolamida? Esta sustancia sirve para alcalinizar la orina. Mediante la orina se excretan iones bicarbonato y sirven para alcalinizar la orina. ¿Para qué sirve alcalinizar la orina? Para eliminar algunos fármacos. Algunos fármacos, cuando la orina se encuentra alcalina, se eliminan más rápidamente. En cambio, otros no. Dentro de los usos, entonces, debido a la eliminación de iones bicarbonato, la acetazolamida tiene la propiedad de alcalinizar la orina y hacerla menos ácida. También la acetazolamida disminuye la formación de humor acuoso, actúa a nivel del cuerpo ciliar y disminuye la síntesis de humor acuoso, y es muy útil en pacientes que tienen glaucoma. Entonces, si en su examen práctico ustedes tienen paciente con glaucoma, inicie el tratamiento con un diurético, ustedes podrían elegir la acetazolamida. Siguiente. Este fármaco también tiene la propiedad de atenuar los estados de alcalosis metabólica, disminuye el pH corporal mediante la elaboración de moléculas de ácido clorhídrico. El pH corporal normalmente debería oscilar entre ¿cuánto? ¿Cuál es el pH normal? 7.4. Entonces, cuando el pH se encuentra muy elevado, 8, 9, mediante la administración de la acetazolamida y eliminación o formación de ácido clorhídrico se disminuye el pH corporal hasta valores normales. La acetazolamida también es útil en pacientes que tienen hipoxemia de altura, llamado también mal de montaña o comúnmente en Latinoamérica el Soroxi. Cuando las personas ascienden por encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sienten cefalea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, edema cerebral y edema pulmonar. La acetazolamida sirve para disminuir sobre todo el edema pulmonar. Siguiente. Otro uso de la acetazolamida es que actúa a nivel de los plexos coroideos y disminuye la síntesis de líquidos cefalorraquídeos. ¿Para qué es útil esto? Para dar tratamiento a niños, sobre todo que tienen hidrocefalia. Ese es otro de los grandes usos de la acetazolamida. Si en su examen práctico tienen paciente con hidrocefalia, inicie el tratamiento con un diurético. No les voy a decir en qué grupo está, pero ustedes se supone que ya deberían razonar, ¿verdad? Entonces, para el tratamiento del glaucoma y de la hidrocefalia, podemos utilizar la acetazolamida.
nesse caso de hidrocefalia, especificamente solo disminuir la síntesis o disminuir la cantidad de líquido también. Disminuye su síntesis, pero es paliativo, no es curativo. O sea que lo líquido queda ahí. Tienes que operar a tu paciente con hidrocefalia. Es paliativo simplemente para evitarle tanto daño. Hipertensión renal. Solo una pregunta, por favor. ¿Este fármaco sirve para los 3 casos de hidrocefalia? ¿Cuáles son los 3 casos de hidrocefalia? ¿De bloqueo de los ventrículos? No, pues, a ver, ¿dónde se encuentran los plexos coroideos? ¿En qué ventrículo? El segundo Cuarto normalmente, ¿no es cierto? Si hay bloqueo, no te sirve de nada. Este tratamiento con el diurético es paliativo. Normalmente los pacientes que tienen hidrocefalia necesitan cirugía para corregir cualquier defecto que tengan. Hasta preparar al paciente para su cirugía puedes utilizar acetazolamida simplemente para disminuir la sintomatología. No es tratamiento curativo, lo mismo que le decía su compañero. Bien, hemos hablado sobre los usos clínicos. Ahora vamos a hablar sobre los efectos tóxicos. Cuando uno se sobrepasa en la dosis de la acetazolamida, entonces el paciente tiende a la formación de cálculos renales. La acetazolamida está contraindicada en pacientes que tienen tendencia a la formación de cálculos renales por este efecto tóxico principalmente. También induce hipopotasemia. La acetazolamida evita la reabsorción de potasio y el paciente sufre hipopotasemia. Cuando un paciente se encuentra en este estado de hipopotasemia o hipocalemia, también llamada así, entonces sufre calambres musculares, bradiarritmias. Todo lo contrario, si un paciente tiene hiperpotasemia, el resultado a nivel cardíaco será taquiarritmias. En este caso su paciente va a sufrir calambres y bradiarritmias. Evita o favorece la acetazolamida es un fármaco que evita la buena absorción de calcio. Entonces los pacientes tienden a formar, durante la eliminación de calcio en la orina, tienden a formar cálculos renales a cualquier nivel. Por eso no es aconsejable en esos pacientes que tienen tendencia a la formación de cálculos renales. Bien, como efectos tóxicos también los pacientes pueden presentar u ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica. No se olviden que estos fármacos están eliminando o están tienden a la formación de ácido clorhídrico para la disociación del bicarbonato, del ácido carbónico, perdón. Entonces, el exceso en la formación de ácido clorhídrico puede llevar al paciente a esta patología. Acidosis metabólica por hipercloremia. Siguiente. Una más. Bien. Contraindicaciones. La acetazolamida está totalmente contraindicada en pacientes que tienen hepatopatía. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen hepatopatía tienden a disminuir o a eliminar menos el amoníaco, y el amoníaco se acumula en el organismo. La acetazolamida evita la buena eliminación del ion amonio. Por tanto, está contraindicado en pacientes que tienen hepatopatía porque al acumularse amoníaco en el organismo, siguiente, los pacientes pueden presentar encefalopatía hepática por acúmulo de amonio. ¿Qué características tiene el paciente? El amonio ocasiona disfunción neuronal secundaria al edema de los astrocitos provocados por el amoníaco. Existe disfunción del sistema nervioso y los pacientes pueden llegar a tener convulsiones clónicas o crónicas, como estamos viendo acá. También presentan arritmias, los pacientes tienen cambios bruscos de conducta
Entonces es por eso que la acetazolamida, al evitar la buena eliminación de amoníaco, está contraindicada en pacientes que tienen hepatopatía. Siguiente. Diuréticos de asa. Es el segundo grupo de diuréticos. El más común, el diurético de asa más común es la furosemida. ¿Por qué se lo utiliza más que los demás? Porque viene en tabletitas de 40 miligramos y también viene para su administración por vía IV o intravenosa. La furosemida, como pueden recordar, nosotros hemos llevado en el tratamiento de la hipertensión arterial y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca también, ¿verdad? Sobre todo sirve para la crisis hipertensiva, es un fármaco que actúa rápidamente. Apenas el paciente ingresa este fármaco por vía oral y más aún por vía IV, el efecto es casi inmediato. Sirve sobre todo para cualquier tipo de crisis hipertensiva. Siguiente. Otros fármacos dentro de los diuréticos de asa no muy utilizados son la bumetanida y el ácido etacrínico. No son muy utilizados, por eso casi no los mencionamos. Siguiente. ¿Dónde actúa la furosemida? Específicamente este diurético. Actúa a nivel de la rama ascendente del asa de Henle. Siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Principalmente inhibe la reabsorción de sodio y agua a este nivel. Actúan, como había dicho, inmediatamente. Si yo tengo un paciente que tiene crisis hipertensiva o una insuficiencia cardíaca aguda, el diurético de elección siempre va a ser la furosemida. Siguiente. Usos. Estamos aprendiendo dónde actúa y cuáles son sus usos. Usos de la furosemida. La furosemida es un fármaco que se utiliza en la crisis hipertensiva o también en la hipertensión arterial de cualquier etiología. Como actúa inmediatamente, sobre todo en pacientes con crisis. También es útil en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. Un paciente que tiene insuficiencia renal aguda acumula mucho potasio. Entonces, como la furosemida elimina no solamente sodio, sino también potasio, es útil en estos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o crónica. Siguiente. También es muy útil en pacientes que tienen edema agudo de pulmón. Y también es útil en pacientes que tienen hiperpotasemia. Siguiente. ¿Qué efectos colaterales ocasiona la hipercalemia en el organismo a nivel cardíaco? Taquicardia, fibrilación ventricular, etc. Bien, dentro de los efectos tóxicos de los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, al eliminar grandes cantidades de potasio, que va de la mano del sodio, pueden desencadenar alcalosis metabólica hipopotasémica. También elevan las concentraciones de ácido úrico. Los diuréticos de asa compiten por la eliminación renal del ácido úrico y el ácido úrico se acumula en el organismo al no poder ser eliminado de manera adecuada y los pacientes pueden tener crisis gotosa. Es por eso que son contraindicados en pacientes que tienen hiperuricemia. Si en el examen práctico les digo, paciente con 20 años inicia el tratamiento con un diurético que como efecto colateral ocasione crisis de gota, ¿cuál ustedes elegirían? Furosemida es el único que tiene esta característica. Bien, la furosemida, como todo fármaco, jóvenes, al ser un cuerpo extraño que está ingresando al organismo, tiende a ocasionar en algunos pacientes demasiado sensibles la presencia de reacción alérgica. En algunos, no en todos, este caso es excepcional. Al ser un diurético que actúa inmediatamente como efecto tóxico, también puede ocasionar deshidratación en el paciente mal controlado. Siguiente. Bien, el tercer grupo de fármacos, las tiazidas. Les voy a dar, no sé si 1 o 2 trabajos de investigación en relación a diuréticos que va a tener valor para el tercer parcial.
Para aquellas personas que ya tengan su cupo acumulado, igual, si quieren tener más estos 3 puntos para su examen final, porque cada trabajo vale 3 puntos, voy a recibir su trabajo, pero van a dar un pequeño repaso. Les voy a hacer una pequeña pregunta en relación a su trabajo y ya tendrían los 3 puntos. Para las tiazidas, el tercer grupo de fármacos corresponde a las tiazidas. El fármaco prototipo o representante de este grupo se llama hidroclorotiazida. Siguiente. Aunque también existen otros. ¿Cuáles son esos otros diuréticos? Hidroclorotiazida, tiazida, clorotiazida. Bien. Las tiazidas actúan a nivel de la porción inicial del túbulo contorneado distal. Ya no funciona. Siguiente. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Las tiazidas inhiben la reabsorción de sodio. Esto de acá está mal. Las tiazidas inhiben la reabsorción de sodio y por ende también al no reabsorber sodio, tampoco reabsorben agua. Ustedes saben que sodio y agua siempre van juntos. Estos fármacos actúan a mediano plazo, no actúan inmediatamente, por tanto no son útiles en ningún paciente que tenga crisis de insuficiencia o crisis hipertensiva o insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente. Usos. Las tiazidas pueden ser utilizados como tratamiento de mantenimiento de la hipertensión arterial, simplemente como tratamiento de mantenimiento. También son útiles en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y se les va a dar tratamiento de mantenimiento. No son útiles, como había mencionado, para ningún tipo de patología aguda. Siguiente. Las tiazidas son útiles para tratar pacientes con nefrolitiasis. Estos fármacos favorecen la eliminación de calcio. Entonces, los pacientes que tienen este problema de nefrolitiasis podrían utilizar tiazidas. Y acá viene su trabajo de investigación. Quiero que investiguen en qué consiste la diabetes insípida nefrogénica. Diabetes insípida nefrogénica. Quiero que investiguen en qué consiste, cuál es su fisiopatología y cuál es su tratamiento. Por ser el primer trabajo de investigación, no sé si el último, les voy a dar una validez de 5 puntos, así van a mejorar su nota, todos ustedes. Como vale 5 puntos, no quiero que me presenten un informe de una hoja, por lo menos hagan algo más completo. Bien. Como efectos tóxicos, las tiazidas, al igual que la furosemida, tiende a eliminar potasio en exceso. Estos fármacos, entonces, como efecto tóxico, podrían ocasionar alcalosis metabólica hipopotasémica por deficiencia de este ion. También, como efecto tóxico, al igual que la furosemida, ocasionan alergia y deshidratación. Para que logren estudiar mejor, diuréticos de asa y tiazidas son los dos grupos de fármacos que pueden ocasionar como efectos tóxicos alergia, deshidratación y alcalosis metabólica hipopotasémica. En eso se parecen estos dos grupos. Siguiente. Los ahorradores de potasio. ¿Cuál es el fármaco prototipo de los ahorradores de potasio? ¿Cómo se llama? Espironolactona. Este es el más utilizado. ¿Para qué sirve espironolactona normalmente? Para corregir los estados de hipocalemia. Normalmente la espironolactona, jóvenes, viene combinada. Muchas veces viene sola, pero casi siempre se lo utiliza combinada, o con un diurético de asa o con una tiazida. Siguiente. Bien. Los otros fármacos ahorradores de potasio, aparte de la espironolactona, son la amilorida y el triamtereno, que no se los están utilizando mucho. Siguiente.
Siguiente. ¿Dónde actúan? A nivel del túbulo colector, de la parte media del túbulo colector. Siguiente. Mecanismo de acción. Interfieren con esta bomba, con la bomba de sodio-potasio ATPase, adenil trifosfatasa. Induce la reabsorción de potasio, también de hidrógeno, a nivel del túbulo, hacia el intersticio renal. Ese es el mecanismo de acción de los diuréticos ahorradores de potasio. Por medio de este mecanismo recuperan el potasio que está siendo eliminado. Siguiente. También los diuréticos ahorradores de potasio actúan o inducen bloqueo de todas las hormonas suprarrenales. ¿Qué hormonas se sintetizan a nivel suprarrenal? A nivel de las glándulas suprarrenales. Aldosterona, que es un mineralocorticoide. ¿Qué más? Glucocorticoides. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Andrógenos y estrógenos. Bien, en este caso inducen bloqueo de todas las hormonas suprarrenales, principalmente de aldosterona a nivel de su receptor. Compiten por el receptor de la aldosterona. ¿Qué característica tiene este mineralocorticoide, la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona, jóvenes? Nayara. Muy bien. Evita la eliminación de sodio. Si evita la eliminación de sodio, evita la eliminación de ¿qué? De agua. Si evita la eliminación de ambos, entonces aumenta la volemia. Estos fármacos bloquean entonces a la aldosterona. Siguiente. Por tanto, evitan el aumento de la volemia. ¿Para qué son útiles los diuréticos ahorradores de potasio? Para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, para pacientes que también tienen retención hidroelectrolítica, que es secundaria a esta patología que se llama cirrosis hepática. Estos fármacos favorecen la eliminación de sodio. Siguiente. También son útiles en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, pero solamente sirven como tratamiento de mantenimiento. Son muy útiles para el síndrome nefrótico. ¿En qué consiste el síndrome nefrótico? Los pacientes que tienen esta patología tienen eliminación de proteínas plasmáticas, el cuerpo se encuentra en hipoalbuminemia, y tiende a la formación de edema. Los ahorradores de potasio disminuyen el edema producido en pacientes que tienen síndrome nefrótico. Siguiente. Son útiles también para que los ahorradores de potasio, jóvenes, para el tratamiento de la hipopotasemia inducida por qué grupo de fármacos, por la furosemida y también por las tiazinas. Muy bien. Siguiente. Efectos tóxicos. Al reabsorber grandes cantidades de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio pueden ocasionar también hiperpotasemia. Un paciente que tiene hiperpotasemia o hipercalemia tiende a ocasionar insuficiencia renal, también alteraciones a nivel cardíaco como las taquiarritmias. También pueden ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica. Para que ustedes razonen un poco, ¿cuántos grupos de fármacos diuréticos son? 6. El primer grupo está constituido por ¿qué grupo de diuréticos? Inhibidores de la anhidrasa carbónica. El cuarto grupo, los diuréticos ahorradores de potasio. El primero y el cuarto grupo, el 1 y el 4, ocasionan como efecto tóxico acidosis metabólica hiperclorémica. En cambio, el grupo 2 y 3, estoy hablando de la furosemida y de las tiazidas, ocasionan alcalosis metabólica hipopotasémica. Si razonan de esa manera, va a ser más fácil memorizar para su examen, porque son preguntas de examen. Siguiente. Bien.
También como efectos tóxicos, debido a la acumulación de potasio, desencadenan en el riñón insuficiencia renal aguda, y como bloquean algunas hormonas a nivel de sintetizadas a nivel de las glándulas suprarrenales, estos fármacos pueden desencadenar o agravar en los pacientes varones la hiperplasia prostática benigna. Siguiente. Continuando con los efectos tóxicos, como había mencionado, bloqueo de las hormonas adrenocorticales. Van a investigar, este es el último trabajo que les voy a dar, lo demás va a ser repaso. ¿En qué consiste el síndrome de Addison? Quiero que investiguen el mecanismo de acción y el tratamiento del síndrome de Addison, con doble D. Siguiente. Contraindicaciones de los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio obviamente estarían contraindicados en cualquier paciente que tiene insuficiencia renal. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, existe exceso de potasio. El riñón no puede eliminar este ion. Siguiente. El quinto grupo, los diuréticos osmóticos. Siguiente. El único fármaco que se utiliza dentro de este grupo es el manitol. Siguiente. Solo viene por vía endovenosa. Características. ¿Qué característica tiene el manitol? Estos diuréticos, o este diurético, perdón, son considerados carbohidratos que tienen cadenas largas. Además tienen peso molecular elevado porque son partículas osmóticamente activas. ¿Dónde actúan? Actúan a nivel de la porción media del túbulo contorneado proximal, en la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo colector. Actúan en estos tres lugares específicamente: túbulo contorneado proximal, asa descendente del asa de Henle y túbulo colector. Siguiente. Mecanismo de acción. El manitol es un fármaco que tiene una característica especial. No elimina ningún ion, no elimina ni sodio ni potasio. Simplemente se dedica a absorber el agua y eliminarla. ¿Cómo hace esto? Es una partícula osmóticamente activa, es decir, incrementa la presión osmótica de la sangre. Ustedes saben que las partículas osmóticamente activas atraen agua, ¿verdad? Bien. Incrementa la acción osmótica retenedora de agua para luego ser eliminados junto con el agua que ha sido absorbida mediante la excreción tubular. No interfieren ni con el sodio ni con otros iones. Siguiente. Solamente reabsorben agua, debido a esta particularidad que tienen de ser partículas que atraen y absorben agua, porque son osmóticamente activas. Incrementan el volumen, por lo tanto, incrementan el volumen de excreción urinaria, extrayendo el líquido del intersticio hacia el espacio intravascular. Siguiente. Usos. En el examen me voy a abocar principalmente a preguntarles usos, jóvenes. Diuréticos, usos. Los diuréticos osmóticos como el manitol son utilizados en estas dos patologías. Como se dedican a extraer el agua excedente del organismo, son utilizados para disminuir la presión intracraneal en pacientes que tienen edema cerebral. También, por este mismo mecanismo, son utilizados en pacientes que tienen glaucoma. Usos del manitol, entonces: disminuye la presión intracraneal y disminuye la presión intraocular. Si yo les pido que nombren dos diuréticos utilizados en el tratamiento del glaucoma, ¿qué diuréticos ustedes utilizarían o elegirían? Los diuréticos osmóticos como el manitol. ¿Y cuál otro? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que también sirven para disminuir la presión intraocular, útiles en pacientes que tienen glaucoma. Siguiente. Efectos tóxicos.
antisicóticos. Si yo me excedo en la dosis de manitol, vamos a, bueno, los que llevan práctica conmigo, les voy a enseñar la dosis de algunos fármacos para el examen. Si yo me excedo en la dosis, uno tiene que ser específico en la dosis del manitol, y el paciente puede entrar fácilmente en deshidratación. Y también, como solamente extraen agua de la sangre, no extraen ni sodio ni potasio, existe hemoconcentración e hipernatremia por esta hemoconcentración. Siguiente. El último grupo de fármacos, los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética. ¿Cuál es el otro nombre de esta hormona? Otro nombre de esta hormona. Vasopresina. Sí. Los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética son dos: el litio, que es también utilizado como fármaco antipsicótico, y la demeclociclina, que está dentro de un gran grupo de fármacos llamados tetraciclinas. La demeclociclina es una tetraciclina de acción prolongada. Se puede administrar 1 o 2 veces al día nada más. Siguiente. Lugar de acción. Actúan a nivel de la porción media del túbulo colector. Siguiente. Antagonizan el receptor de esta hormona antidiurética. ¿Qué entienden por hormona antidiurética? Que evita la diuresis. El exceso de hormona antidiurética como efecto colateral, ¿qué podría ocasionar en el organismo del paciente? Edema, hipertensión arterial, aumento de la molemia, ¿verdad? Bien. Estos diuréticos entonces están antagonizando el receptor de esta hormona a nivel de la porción media del túbulo colector. Por tanto, están favoreciendo la diuresis. Mecanismo de acción: inhiben la liberación, inhiben también la liberación de la hormona antidiurética a nivel de la pars nerviosa de la hipófisis, de la porción anterior de la hipófisis. Siguiente. Eso es en relación a específicamente la demeclociclina. El litio, jóvenes, que es uno de los antagonistas, actúa a nivel del receptor de la hormona antidiurética. El litio. Usos de los antagonistas son utilizados en el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En este síndrome, debido a un tumor, el paciente segrega grandes cantidades de hormona antidiurética y el paciente entra en estado hipervolémico. En esas circunstancias se administra específicamente demeclociclina. De los dos es el más utilizado la demeclociclina. También son utilizados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento convencional. Eso quiere decir que he utilizado antes los otros diuréticos y no he podido tener éxito para disminuir la volemia de mi paciente. Siguiente. Como efectos tóxicos, todos los diuréticos, casi todos, como efecto tóxico ocasionan deshidratación en el paciente debido a la excesiva diuresis, y también específicamente hablando de los antagonistas de la hormona antidiurética, desencadenan diabetes insípida nefrogénica, que ustedes van a investigar para la siguiente clase. Van a investigar cuál es el mecanismo de acción para la presencia de esta patología y cuáles son los tratamientos alternativos. Decirme en pocas palabras en qué consiste la diabetes insípida nefrogénica y cuál es su tratamiento. Más nada quiero. Siguiente. Una más. Efectos tóxicos. Estos fármacos pueden ocasionar también insuficiencia renal aguda porque de alguna manera evitan o favorecen, la acumulación de potasio, y además el litio, al ser un fármaco utilizado para el tratamiento de estados psicóticos, puede de alguna manera desencadenar temblores porque actúa a nivel central. Siguiente. Ocasiona lo que se llama discinesias. Seguramente estos términos ustedes los van a llevar poco a poco en semiología. Bien, para ser grande en la vida, dice, solo necesitamos ser humildes de corazón. Hay una más. Esto era para ustedes para antes de su segundo parcial. Hay doctores, mucho temario para el examen. Menos mal que no coloqué diuréticos, porque diuréticos